un poquito de agua. ¿Qué cosas o qué hechos voy a encontrar en cada uno de estos rubros? ¿Cómo deben de ser evaluados y cómo dice la normativa que deben ser expuestos? Cuando hablamos de exposición, les quiero agregar además que no solo es en qué estado lo voy a registrar o cómo lo espero encontrar, si del lado del activo, del lado del pasivo, si más arriba, más abajo. Nunca, siempre recuerden que además de hacer auditoría de los estados contables básicos, nosotros hacemos auditoría de la información complementaria. Por ende, además, cuando hablamos de problemas o incorrecciones de exposición, es problemas que estén, por ejemplo, en notas, que no hagan un detalle o un desglose del rubro, que no existe esa nota, que no estén los cuadros anexos, que no estén algo que dice la información complementaria que debería contener para ampliar la información del rubro, ¿sí? A eso también es para nosotros un error de exposición, porque la RT9 explica para cada uno de los rubros el detalle adicional que deben tener, ¿sí? Bien, dicho esto, nos metemos en los procesos involucrados. De todos los rubros van a tener que conocer los procesos involucrados. Para que les sea fácil de estudiar, cuando hablamos de procesos involucrados, que la guía lo explica muy bien, o de actividades incluidas, tienen que conocer el proceso desde hasta. Digo, ¿por qué nace una venta? ¿Sí? Se tienen que hacer esa pregunta. Y así van a conocer cuáles son los procesos, el proceso que lleva a cabo esa venta. Para que haya una venta, alguien tiene que levantar la mano y decir, quiero comprar algo, tengo que hacer un pedido, ¿sí? Y ahí se activa la venta. Lo que nosotros tenemos que relevar o conocer es cómo ese proceso se lleva a cabo. Digo, cuando alguien hace un pedido, cómo se recepciona ese pedido, qué política tiene la organización para autorizar ese pedido, cómo luego se hace el despacho de esos bienes, la entrega o la prestación de ese servicio, posteriormente cómo lo facturo y cómo lo cobro, ¿sí? Ese sería desde que alguien dice quiero hasta que cobro por darle lo que esa persona quiere, ¿sí? Puede ser un bien o puede ser un servicio. ¿Mm? ¿Qué debemos conocer de esto? Se tienen que llevar a la práctica. Cuando alguien hace una orden de pedido, se inicia con el ingreso de una orden de pedido, ¿sí? No importa de qué forma sea, si es personal, por intermedio de vendedores, todo eso es como complementario, ¿sí? Lo que tienen que saber acá es que tiene que haber una política, ¿sí? De decir, bueno, este pedido, ¿qué cliente lo pide? Mariana Pasarello. Vamos a ver el historial de este cliente. Este cliente viene pagando. ¿Qué política de créditos o para dar créditos tiene esta organización? ¿Controla los excesos de los créditos? ¿Controla a aquellos que no pagan en término? Bueno, si eso sucediera, se provoca la autorización de ese pedido, ¿sí? Distintas autorizaciones, según el límite de crédito asignado al cliente, por supuesto, y el caso de la venta. Luego hay que ver si hay disponibilidad de ese bien, ¿sí? Cuando hablo de disponibilidad, porque vendo el producto en las mismas condiciones que lo tengo en mi estantería, en el depósito. Y si no, tendré que ver el proceso productivo, ¿sí? El tiempo que demoro en producirlo. Para eso tengo que ver si tengo las materias primas, cómo tengo los stocks mínimos, ¿sí? Todas las situaciones. Si hay rechazos de órdenes de pedido porque exceden los límites del crédito, porque no son autorizados, por inexistencia de ese producto, me tiene que quedar validado. ¿Por qué? Porque esas órdenes de pedido para nosotros van a ser un universo de la cantidad de pedidos que se hicieron. Documentado me va a tener que quedar aquel pedido que se realizó, que fue autorizado, que se entregó, que se facturó y que se cobró. De aquel que no fue autorizado. El motivo, entonces nos va a dar un disparador que hay una política de crédito, si es que se rechaza por exceso de crédito, si es porque no tengo las materias primas para la elaboración o no cuento en stock de ese producto, ¿sí? Eso nos da disparadores de control, de que se frena antes de decirle que sí a alguien y después no poder entregar esa mercadería. Por supuesto, como en todo proceso, hay irregularidades que las van a tener que ir conociendo. ¿Por qué? Porque luego de eso se procesa ese pedido, ¿sí? Se confecciona esa orden de despacho donde se dice, sí, sí, le vamos a entregar esta mercadería. ¿A qué cliente? Ahí tomo los datos del cliente, la fecha de entrega, cuándo será entregado, cuándo será facturado, ¿sí? Se empieza a confeccionar
lo que sería el procesamiento de esa orden, que va a generar un montón de cuestiones, que ahí también vamos a ver, mira, fue rechazada porque el cliente no existe, por falta de artículos, un poco lo que les contaba de dejar documentado el rechazo, ¿sí? Luego decimos, bueno, perfecto, Estado autorizó. Esta persona es una persona que es cliente, viene pagando con regularidad, está dentro de los márgenes de la política de la organización para liberar crédito. Entonces, ¿qué hago? Elaboro el remito, ¿sí? Selecciono físicamente los bienes que van a ser despachados, se los entrego al cliente, al transporte, a quien lo retire. Y recuerden ustedes que ahí como documento válido van a tener el remito donde van a estar las cantidades, por supuesto, y no los precios, que si está firmado por el cliente se convierte en un remito conformado. Ya es un documento que luego yo, porque yo voy a venir después del final del cuento y va a ser, voy a encontrar por un lado la nota de pedido, por el otro el remito conformado. Yo tengo que empezar a hacer la trazabilidad del proceso que se llevó a cabo. Digo, alguien pidió tanto, mira, lo vino a buscar en esta fecha porque acá está firmado que se llevó lo que pidió, ¿sí? Por eso es que lo entrego, por supuesto. Luego lo facturo, hago la facturación, que es ponerle valor a esas cantidades que figuran en el remito, y eso se convierte en un documento ya oficial, esa factura, que es la que me permite hacer la registración dentro de la contabilidad. No se olviden que el remito ya me bajó la existencia, y ahora la facturación me va a permitir registrar, de hecho, la venta. Bien, yo entonces voy a encontrar una nota, hasta ahora llevo una orden de pedido que dice que quiero 3 de tal producto, entregado 3 de tal producto, facturado 3 de tal producto. Bien, luego voy a ver, de acuerdo a los partes diarios, si lo cobré o me generó o alimenté una cuenta corriente, ¿sí? Lo ideal es, para responder a esta integralidad, digo, de tantas notas de pedido, de tantos remitos conformados, cuánto me ingresó en caja, cuánto me ingresó en banco, para ya ir desasnándome y formando y juntando evidencias sobre ese rubro, y la diferencia sería que me lo deben. ¿Está? Esta sería como una primera composición, una prueba grande y general de la composición del rubro. Una vez que tengo las cobranzas, entiendo que termina el proceso. Lo cobre o no lo cobre, ¿está? Si no lo cobro, arranca otro proceso, que es el de los créditos por venta. Que ya van a encontrar en la bibliografía que un buen proceso, una buena política es, bueno, si yo te doy financiación a los 30, 60 y 90 días, llegado a los 90 días no me pagaste, te intimaré al pago, te llamaré por teléfono, luego vendrá una carta de documento, entonces pasan de morosos a gestión judicial, de gestión judicial a incobrable, ¿sí? Todo ese proceso tiene que estar aceitado. Eso nos da una pauta de que se controla el proceso de la cobrabilidad o incobrabilidad de esos créditos, ¿sí? Para dar respuesta a las afirmaciones que necesitamos dar respuesta a cada uno de los rubros. Si existe, en este caso si es real y legal esos derechos que originaron el crédito, digo, era mercadería mía que yo la vendí y está validado que fue para pagar en fecha, propiedad del ente, ¿sí? Que todo lo que debería estar registrado está, no hay omisiones, que está bien valuado y que está bien expuesto, ¿sí? Eso me lo voy a hacer para los créditos, para las cobranzas, para las ventas, ¿bien? Una vez que conozco este circuito o estas actividades que me modifican el rubro, digo, cuando me modifica es que me generan altas y bajas dentro de la cuenta y me va provocando registraciones que tienen un impacto dentro de esta igualdad patrimonial contable. Una vez que yo conozco cuáles son los procesos involucrados, de cada una de las cuentas tengo que conocer los riesgos, ¿sí? Al menos algún riesgo inherente y al menos algún riesgo de control. Por supuesto, ustedes me pueden decir, bueno, el riesgo inherente depende de la actividad que tenga la organización. Sí, por supuesto, es propio de la actividad. Pero al ser propio de la actividad, va a tener impacto o no en cada uno de los rubros, ¿sí? Dependiendo de la actividad, el riesgo inherente que podemos encontrar en estas cuentas es que tenga gran cantidad de nuevos clientes. Con esto el universo de los clientes se me expande, ¿sí? Y quizás ninguno pasa a ser muy significativo como para tomarlo aleatoriamente y analizar. Y si bien el universo se me convierte en muy homogéneo, es con un gran número, ¿bien?
Cuando hay fluctuaciones en los precios, ya sea que venda en pesos o en dólares, si es en pesos que es cambiante todo el tiempo o porque un momento me disminuye el valor del producto o de la materia prima, si vendo en dólares, además tengo otro riesgo inherente que es el tipo de cambio, la fluctuación en el tipo de cambio. Eh, por supuesto, esto además voy a tener que prestar más atención cuando hago la revisión del tipo del cambio, la fecha en la que se convirtió para hacer la registración, ya sabemos que se registra en pesos, o todo esto es inherente, propio, se lo lleva casi todo el rubro, ¿sí? Como tengo que conocer riesgo inherente, tengo que tener riesgo de control. Que esto va más allá del tipo de organización de la que estemos hablando. Está muy asociado a lo que conocemos como diseño del control interno de la organización, ¿sí? Si la organización tiene un buen diseño de control interno, quiere decir que no solo tiene diseñado esos controles, sino que además de los lleva a la práctica y funcionan o efectivamente detectan esos errores. Si no existen algunas cosas que podrían ser problemas de control, si no existieran estimación de incobrabilidades, si no habría límites de créditos o habiéndolo, no hay alguien que los autorice, ¿sí? Digo, se excede, alguien dice que sí porque tiene un criterio, nadie hace un análisis de los créditos que están vencidos, todas estas pautas nos demuestran o denotan un riesgo de control propio del rubro, ¿sí? eh, que son disparadores, ustedes saben que pueden encontrar un millón, estos son algunos de los que se le pueden desatar, como quien dice, de conocer cómo se lleva a cabo el proceso o de cómo debería llevarse a cabo el proceso. Una vez que sabemos algún riesgo de control, algún riesgo inherente, tenemos que conocer alguna prueba, ¿sí? Cuando hablamos de las pruebas, y esto siempre haciendo el simultáneo entre lo que es las ventas y lo que son las compras, y lo que emanan de cada una de ellas para las compras, los proveedores o deudores por compras, y en este caso de las ventas o deudores por ventas, juegan muy similar porque es como que tienen la misma lógica, ¿sí? Cuando vean el circuito de compras, que lo van a leer detenidamente ustedes, van a ver que cuando ustedes compran, hacen una orden de compra, igual que cuando un tercero viene y nos compra a nosotros, después alguien seguramente de esa organización nos autoriza esa compra, nosotros la compramos, la retiramos y firmamos el remito conformado. Ahí es donde se activa nuestro proceso. ¿Por qué? Porque le tengo que dar de alta esa mercadería, tengo que registrarla y empieza a formar parte de lo que es el costo dentro del estado de resultados. Ustedes saben que es existencia inicial más compras menos existencia final. Empieza a alimentar esa parte intermedia de la ecuación y pasa a ser como muy importante porque determina entre la diferencia con la venta, entre otras cosas, el resultado del ejercicio o la rentabilidad bruta, para ser más específico. Entonces, tengo que conocer algún procedimiento que hay dos o la mayoría, que son similares. Similares, cuando digo similares, es que quiero llegar acá. Cuando digo que son similares es porque la manera o la metodología es similar, por supuesto las evidencias que me van a dar me van a servir para formar juicios de diferentes rubros, que eso les queda claro. Vamos a una prueba global de razonabilidad. Ustedes se acuerdan que la vieron conmigo porque se las expliqué yo. Estas pruebas lo que te dan son evidencias muy generales sobre alguna cuestión que pueda llegar a estar pasando dentro de lo que es el análisis de un rubro. En este caso yo puedo agarrar ventas o agarrar el costo de la mercadería vendida en función de lo que estemos analizando. Y vamos a suponer, analizo los últimos 5 años, 6 años, 7 años. Puedo tener solo el estado de resultados porque no hace mucho que soy auditor de esta organización. Entonces lo que voy a hacer es un comparativo entre el valor de las ventas. Si puedo, lo hago con una apertura por productos. Si puedo, lo hago por producción o por estadística, si es que la tengo. Entonces lo que voy a mirar acá, o la evidencia que voy a recabar, es que, mira, las ventas van aumentando, el valor del rubro ventas va aumentando progresivamente atado, índice de inflación atado a las cantidades vendidas, atado a que se incorporó una nueva línea de producto, una lógica, ¿sí?
Ahora, si cuando yo hago ese análisis del último año a este, se triplicó el monto de las ventas cuando no hubo ningún producto nuevo o no, simplemente me genera un pintado de naranja, ¿sí? Una alerta. Algo sucedió, ni bueno ni malo, ni digo que hay un error ni no. Solamente me da un pantallazo o tengo una evidencia que hubo un salto significativo en función del historial del movimiento de esta cuenta, ¿sí? Con eso me quedo ahí. Me quedo ahí y ya dentro de mis procedimientos sé que voy a prestar más atención a otros rubros que tienen un comportamiento similar a lo largo del tiempo. ¿Bien? Luego digo, bueno, me voy a alguna prueba sustantiva de validez de saldo. Prueba sustantiva de validez de saldo o de cumplimiento de control, ustedes tienen que identificar que las de cumplimiento de control me dan evidencias cualitativas, ¿sí? Digo si se cumplen estos controles que yo les decía recién, que quien autoriza es distinto al que recepciona, si tiene políticas de autorización de crédito, van a corroborar que las autorizaciones según ese procedimiento estén dadas. En cuanto a las pruebas sustantivas de validez de saldo, las evidencias que nos van a dar, por supuesto, son de magnitudes, ¿sí? Me va a dar cuantitativa la evidencia. Hay un montón, yo puedo hacer verificaciones matemáticas de la cantidad de notas de órdenes de pedido contra las cantidades de los remitos y así validar el monto descontado, lo que entró por caja y a nivel general lo que debería tener la cuenta proveedores, alguna comprobación matemática en cuanto a intereses desglosados, millones de cuestiones puedo hacer. Pero hay una que son propias del rubro y o sea, las comprobaciones matemáticas me las pueden poner en todos los rubros adjudicando qué tipo de comprobaciones matemáticas estarían haciendo. Siempre voy a hacer un análisis, digo, si estoy analizando los bienes de uso, me voy a otro rubro, ¿no? Bienes de uso, podría hacer el recálculo de cuánto sería la amortización del ejercicio y por ende hacer un recálculo de la amortización acumulada. Esas son comprobaciones matemáticas que a priori nos permiten ir vislumbrando, juntando evidencias o recabando evidencias de si los saldos representan lo que la realidad de la organización está transitando. Pero cuando hablamos tanto de créditos por ventas como cuando hablamos de proveedores, ventas, compras, realizar las circularizaciones de saldos es un procedimiento normal y habitual, que ya lo vieron, entiendo yo, cuando vieron caja y banco, porque en sí el procedimiento es el mismo, lo que estamos recabando son distintos tipos de evidencia o se la van a mandar a personas diferentes. Revisar el corte de las transacciones es muy importante. Cuando hablamos de revisar el corte de transacciones o revisar las cobranzas anteriores, nos referimos, y se lo resumo porque también lo van a ver en otros rubros, es decir, bueno, la situación al 31 del 12. Digo, si yo tengo que este deudor me tiene un saldo de X monto, ¿qué pasó? ¿Me debe? Y si capaz que me debe, porque corroboro que no hubo saldos posteriores al cierre, entonces está bien contemplado entre el 31. Puede ser que me haya pagado y no haya registrado el pago, pero verifico el saldo ingresado en el banco. Entonces tengo que proponer que ese ajuste ya no es más deudor por venta porque ya ingresó el pago antes del 31 del 12. Lo único que vamos a proponer ahí a la gerencia sería un ajuste para revertir ese asiento, ¿sí? Para eso sirve el corte de las transacciones o las cobranzas posteriores al cierre. Lo que sí me interesa que sepan es, y entiendan muy claramente que capaz que ya lo tienen, pero es uno de los objetivos de esta clase, es la circularización de saldo. La circularización de saldos es un procedimiento que me va a generar un papel de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos, si alguien me quiere preguntar algo, no? ¿Mucho ruido? Cuando hablábamos de papeles de trabajo, decíamos que había papeles de trabajo que provenían de la propia organización, o por ejemplo el estatuto. Hay otros que hace el auditor o que los elabora, como un papel de trabajo que puede ser la planificación de la auditoría. Y hay otros papeles de trabajo que surgen de terceros, ¿sí? Los que surgen de terceros, yo opino que son como los más objetivos, ¿sí? Porque el tercero no tiene ningún interés ni de decir que esta organización tiene más saldo o menos saldo, lo que hace es informar lo que tiene en su contabilidad, simple. Entonces, es una evidencia para mí que como que vale el doble,
porque ni la encontré yo, no conociendo el sistema, ni me la proporcionó el gerente de la organización, sino que es un tercero. Tiene un alto grado de eficacia esa respuesta y por eso es una de las más utilizadas. Es un proceso típico, donde yo le puedo mandar a pedir a quien le esté pidiendo el saldo, así sea un proveedor de la empresa, un cliente o preguntar, este es el saldo que tiene con la organización al 31/12 y le pongo el saldo. Entonces la persona positiva, digo, ¿no? Sí, que confirme si ese saldo es correcto. Le puedo decir a ciegas, como quien dice, dígame el saldo que o le debe o esta organización le debe al 31/12 y él me pone el saldo, o por la negativa, que responden solo si no están de acuerdo. Es la menos utilizada para mi gusto porque nunca podés validar si es que no la recibió, si no contestó porque está de acuerdo o si no la dirección es incorrecta. Para mí es una de las menos utilizadas, ¿sí? Y si ustedes me preguntan, la que más sirve es la a ciegas, porque ahí te ponen el saldo, ¿se entiende? En el otro pueden hacer un simple tilde porque le parece parecido y quizás le bajamos esa eficiencia que tiene este tipo de pruebas. Pero se pueden utilizar todas, ¿no? Todo depende de lo que uno necesita. Por supuesto, chicos, estamos hablando de o deudores por venta o los proveedores, ¿no? El procedimiento es siempre el mismo. ¿Sí? Uno agarra el universo del saldo de los proveedores o del saldo de las cuentas por cobrar y hace un muestreo, ¿no? Estadístico o no estadístico, dependiendo de su criterio. Una vez que determina el tamaño de la muestra, va a elegir qué facturas van a componer esa muestra. Sobre eso se va a aplicar el procedimiento. La circularización es simplemente una nota donde se le manda o al proveedor o al cliente y es firmada por el dueño de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Es un procedimiento que es de auditoría, que lo hace el auditor, pero que se lo hace firmar al dueño de la organización, y esto siempre decimos tiene una lógica. Yo, cliente de la organización, no le respondo a cualquiera. Yo no sé quién es el auditor, ni tengo por qué saberlo, solamente respondo al dueño de la organización, ¿sí? La única salvedad que tiene es que la dirección a la que deben dar la respuesta se le pone la dirección del auditor, ¿sí? ¿Por qué? Para agilizar el proceso y recibir todas las circularizaciones y poder saber luego a quién reclamar y que no se queden ninguna en el camino, o para que nadie me intercepte alguna que no dio como debería haber dado de parte de la organización, ¿sí? Con esto aseguro la eficacia o eficiencia del procedimiento. Una vez que recibo todas esas respuestas, por supuesto, yo ya tengo armado mi papel de trabajo, ¿sí? Todo lo que dice la contabilidad que debe esta persona o que debo yo a estos proveedores, la organización, siempre hablando, le debe a este proveedor o le deben a la organización al 31/12. Lo único que hago es ir completando al lado con lo que me van contestando los diferentes clientes o proveedores. Puede ser que yo haya dicho que para mí me cierre, que sea evidencia válida y suficiente, espero un 60% de las respuestas esperadas, ¿sí? Todo depende también del tamaño de la muestra, ¿sí? El porcentaje que voy a establecer. Y también digo, si me responden menos de lo esperado, mando una segunda, hago que la organización me mande a hacer una segunda circularización de saldo. Esperando esta segunda, valido si ese procedimiento me da las evidencias válidas y suficientes, ¿sí? Una vez que tengo esas evidencias y tengo las diferencias, digo, hago otro procedimiento porque puede ser que haya diferencias que son muy significativas o diferencias que si bien se repiten no son significativas, pero que muestran alguna falla que no me cierra. Entonces puedo aplicar un procedimiento alternativo para complementar la información que tengo de las circularizaciones, ¿sí? Y bueno, y acá puede haber desvíos o no. Si hay desvíos, los busco. Si son errores dentro de lo que son las registraciones, propongo los ajustes, ¿sí? Si no son errores u omisiones o la organización no da lugar a esos ajustes, y yo, por supuesto, la normativa dice que debe ser de una manera, la organización no lo hizo, como efecto consecuencia va a tener un impacto en el informe. Esta es la última parte que tienen que saber o
determinar de cada uno de los rubros, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener esto en el informe? Entonces acá me empiezo a preguntar. Primero, tengo que analizar la magnitud o la significancia de este desvío. Yo digo que es significativo porque me establecí un margen de tolerancia de X y esto lo supera. Listo, es significativo. ¿Tiene impacto en el informe? Sí. Eso determinado por el auditor. Ahora, una vez que tiene impacto en el informe, tengo que preguntarme, ¿es generalizado o no? Hablando del rubro créditos por ventas y ventas, ustedes saben, como les dije, que tanto las ventas como los créditos por venta dentro del estado de situación patrimonial, más los intereses, o si estoy hablando de las compras, costo de mercadería vendidas y proveedores, más los intereses por esa financiación, entiendo que es generalizado. Si yo tengo un error muy grande en las ventas, voy a tener un error muy grande en el resultado y por ende seguramente en la caja para lo que dije que habían sido cobranzas en efectivo, los deudores por venta, bueno, digo, lo tengo generalizado al error. Entonces es muy probable que tenga que dar una opinión favorable, una opinión adversa, ¿sí? Se determinará de acuerdo al impacto en el momento en que vea cuál fue la incorrección. Pero es un motivo de opinión adversa porque estamos hablando de rubros que están muy interrelacionados entre sí y además con rubros de otros estados, de otros estados. ¿Bien? Lo mismo con las compras o con los deudores por venta. Hay este sería como el final del ejercicio de los rubros. Así como les voy a colgar esto que es crédito, les voy a colgar lo que son las compras, ¿sí? Todo lo que les vine comprando y haciendo la similitud de las compras, lo mismo van a tener que leer para lo que son las compras y las cuentas por pagar. Ya van a ver cuando lo empiecen a leer que los procedimientos son muy similares, nada más que en vez de hablar de cobranzas hablamos de pagos, en vez de hablar de entrega hablamos de recepción, ¿sí? Permítanse jugar digo, en el buen sentido de la palabra, permítanse, cuando van analizando un rubro, ir viendo todas las cuentas relacionadas para que les sea más fácil interpretar y ya, una vez que detectan una prueba sustantiva o una prueba de cumplimiento del contador, saben que la pueden aplicar a todos esos rubros que están involucrados, ¿sí? Entonces, de lo visto hoy y transversal para todos los rubros, definimos el rubro, sabemos cómo está compuesto ese rubro fundamental, qué espero encontrar ahí adentro y qué cosas no debería encontrar porque si las encuentro tendría que proponer un ajuste porque no son parte del rubro, ¿sí? Luego empiezo a dar respuesta a las afirmaciones y empiezo a decir son propiedad del ente, todo lo que debería estar está registrado, no hay omisiones, no hay pagos posteriores al cierre, en caso de las cuentas que vimos hoy, pero de todas las cuentas tienen que evaluar esa posibilidad. Una vez que determino si me fijo si está bien expuesto, me fijo si está bien valuado de acuerdo a lo que dice la normativa, cómo debe evaluarse según el rubro que estoy analizando. Una vez que me respondo todas esas preguntas, empiezo a entender cómo es el proceso que lleva a cabo o el proceso desde donde arranca hasta donde termina el rubro que estoy analizando. Un poquito de lo que les contaba hoy, desde que alguien pide algo hasta que ese algo es cobrado o pagado, ¿sí? Y así la razón de ser de cada uno de los rubros o las actividades involucradas. Una vez que conozco todas estas actividades involucradas, me voy a conocer los riesgos inherentes que tiene ese rubro, propios del rubro, más allá de la actividad que tiene la organización. Por supuesto, luego le agrego los de control propios del rubro, que eso va más allá de la organización y sí está en un buen o mal diseño de ese control interno. No puede faltar, primero que entiendan las evidencias que recaban cada una de las pruebas. Si ustedes entienden las evidencias que recaban cada una de las pruebas, les va a ser muy fácil encontrar procedimientos. Estoy tomando asistencia, por eso saco la foto, chicos. Si no parecen que estoy loca, ¿no? Denme un minutito, así termino.
Una vez que entienden qué evidencia o la razón de ser de cada una de las pruebas, les va a ser muy fácil, conociendo el procedimiento, las pruebas que van a ir aplicando, ¿sí? Hay algunas que pueden ser aplicadas, como les contaba hoy, a distintos procedimientos, a distintos rubros. Podemos hacer comprobaciones matemáticas. El tema es, y esto se los digo para el examen, ustedes me tienen que poner comprobaciones matemáticas, me tienen que poner qué comprobaciones matemáticas van a hacer. No me pueden poner comprobaciones matemáticas y ya. Yo tengo que entender que están validando alguna cantidad o tengo que entender que están validando algún punto de control para saber si es de cumplimiento o es sustantiva de validez de saldo. Pero hay otras que las tienen que nombrar o nombrar. Digo, yo si les pido una prueba sustantiva de validez de saldo de caja y banco y no me hablan ni de la reconciliación bancaria, ni me hablan de un arqueo de fondos, es raro. Estamos hablando del rubro créditos por ventas o proveedores como vimos hoy. Y no me hacen una circularización de saldos y es raro, ¿se entiende? Entonces digo, hay algunas que pueden ser duales, por supuesto, pero hay otras que son propias. Y por lo menos de cada uno de los rubros tienen que conocer o poder dar un ejemplo fundamentado de cada uno. ¿Se entiende? Lo que yo les recomiendo es hacerse fichitas, así como las tiene la guía, con cada uno de estos puntos, con cada uno de los rubros. Hoy ya tienen lo que es créditos por ventas, lo que es ventas, lo que es compras, lo que es proveedores y pueden hasta poder inducir lo que son los intereses. Este ejercicio, háganlo con todos los rubros, ¿sí? Con todos los rubros de los más significativos. Ya proveedores, los que son deudas, si bien van a haber otras deudas que no son los proveedores, siguen la misma línea de la principal, ¿sí? Abóquense a hacer ese resumencito, cosas de que cuando vayan haciendo la práctica, que seguramente algunas ya la tiene, por supuesto, la práctica, a la teoría ya así como desmembrada, cuando hagan la práctica le va a ser más fácil y le van a permitir preguntarle a los profes alguna duda que le quede en función de la práctica que estén realizando, ¿sí? Este es el espíritu que tienen que tener al momento de estudiar la teoría, ¿sí? Y hacer el ejercicio final, que es fundamental, el impacto en el informe. Ya en el segundo parcial entra informe. Tienen que saber cuando un informe es adverso, con ejemplos, con casos y con redacción, al menos del párrafo de énfasis o del párrafo de aclaraciones previas, ¿sí? Por eso es que le digo que le vayan metiendo pata, leyendo, y las dudas que tienen se las van sacando. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Esto serían líneas generales, lo que ustedes deben saber. Muy práctico para que lo puedan estudiar bien lindo. Ahora hay que estudiarlo, ¿sí? Como yo les digo, las clases de teoría son un índice para luego completar la tarea en casa. Qué antigua. Pero digo, para que ustedes tengan una idea de cómo les vamos a tomar. Ustedes vieron, tanto parcial como recuperatorio, que siempre tomamos lo que damos en clase. O sea que esa es la idea, la lógica, y por eso es el espíritu así de las clases. ¿Bien? ¿Alguna duda? Con la profe, la clase que viene van a ver van a ver bienes de cambio y seguramente una intro a lo que es bienes de uso. Para ya ir barriendo la parte del activo. Si no hay dudas, los libero, chicos. Y si les generan dudas luego, también lo pueden preguntar a posteriori. Para eso estamos, ¿sí? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Chau, chicos. No sé si están o no, imagino que sí, porque algunos van escribiendo, sí, ya tomé la asistencia, quédense tranquilos. Espero que bueno, nada, nos vemos prontito. Profe, sí. Yo, Fernanda, que no sabía que tenía, hace un ratito me conecté, no sabía que era antes la conexión. ¿Dijiste algo con respecto al parcial? No, fecha, no. algo?
No, hoy me Perfecto. preguntaron en la clase anterior, les dije que no la tengo, pero tiene que ser alrededor del 14, 21. No puede ser muy posterior a eso. Pero la verdad que hoy no la tenía. No la tengo, la consensúo y la próxima se las decimos. Quédense tranquilos. Dale. Otra cosa, profe, ¿Sí? la filmina la va a subir. Sí. Hoy no la subimos porque se les iba a hacer mucho lío, porque les mezclé así como se los quería hacer yo al hilo conductor para que después lo puedan leer y lo entiendan. Ahora vamos a subir las dos, la de compra y la de deudores, para que puedan entender y ir puntual por cada uno de lo que vemos en clase, porque vemos como 5 rubros juntos. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. De nada, chicos, que tengan buena tarde, cuídense mucho. Chau, Bueno, chau. gracias igualmente. Besitos, chau, chau.